Bendiciones, hermanos. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque una vez más podemos compartir su palabra, pero también pidiéndole que lo que hablemos, lo que compartamos en esta hora, que pueda ser de edificación para todos. Quisiera que viéramos en esta ocasión un texto de la Escritura que viene en 2 capítulo 5, versículo 17. Le voy a dar lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es un versículo que posiblemente hayamos leído ya en varias ocasiones, pero también posiblemente no nos hemos detenido a analizar punto por punto este versículo. Yo le aseguro que si nosotros lo hacemos, vamos a poder sacar mucho provecho de él. Si nosotros lo entendemos en su cabalidad, yo le aseguro que posiblemente entendamos cosas que no hemos entendido hasta este momento, o se nos aclaren algunas cosas que no las habíamos entendido de tal manera. Así es que yo le pido que ponga atención en lo que en este momento vamos a compartir. Para eso vamos a analizar punto por punto lo que nos dice el versículo. Mire, dice, de modo que si alguno está en Cristo. Entonces, primeramente, tenemos que analizar qué es estar en Cristo. ¿Qué idea tiene el apóstol Pablo al escribir este versículo? ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo? Si nosotros logramos entenderlo, le repito que vamos a entender ciertas cosas que hasta el momento no la hemos entendido. Le voy a dar algunos versículos de igual manera que hablan de este modo. Y notemos que unas de las cosas que tiene el apóstol Pablo, si usted revisa en varios textos de la Escritura, es que repite mucho esta frase: estar en Cristo, los que están en Cristo. Usted va a encontrar repetidas veces en varios textos que habla de esta manera. Y una de las cosas que nos salta a la mente luego es entender que si el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, entonces lo que nosotros a primera vista podemos entender es que el apóstol Pablo nos está dando a entender que hay unos que no están en Cristo. Unos están en Cristo, otros no están en Cristo. Ahora le voy a dar estos versículos que le acabo de decir. Primero vámonos a Romanos capítulo 8. Versículo 1, mire lo que dice. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos una vez más esta frase: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nuevamente, mire, notamos que el apóstol Pablo está refiriendo a dos grupos de creyentes, dos grupos de personas. Unos que están en Cristo Jesús y otros que no están en Cristo Jesús. Cuando él dice
que por consiguiente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entendemos que para los que no están en Cristo Jesús sí hay condenación. Le voy a dar otro texto. Este está en ahí mismo, Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, mire, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuevamente se refiere a los que están en Cristo Jesús. Le voy a poner otro ejemplo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces mire cuando dice, en él también fuisteis circuncidados, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Entonces mire, para los que estamos en Cristo, ya fuimos circuncidados, no por una circuncisión hechas por manos. Pues quiere decir que los que no están en Cristo no fueron circuncidados de esa manera. Le voy a dar el último ejemplo porque usted puede buscarlos en su Biblia y va a encontrar que son muchos versos en el cual el apóstol Pablo habla de esa manera. Gálatas capítulo 3, verso 27. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Una vez más, para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, somos uno con Cristo, porque con Cristo estamos revestidos. Y si estamos en Cristo, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo. Pero esto no quiere decir que ya el judío deja de ser judío. El no judío deja de ser no judío. No, esto quiere decir que en Cristo Jesús, en Cristo, solamente en Cristo Jesús, no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni no judío. Somos iguales en Cristo Jesús. Ni el judío es más que nosotros, ni el judío es menos que nosotros. De igual manera, nosotros que no somos judíos, pero que abrazamos esta fe, no somos más que ellos, ni somos menos que ellos. Somos delante de Dios en Cristo Jesús, somos igual. Y de igual manera, mujer y hombre, no somos más nosotros como hombres que la mujer, ni somos menos, y de igual manera, ni la mujer es más que nosotros, ni es menos que nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Pues los que están en Cristo Jesús somos todos aquellos que nos hemos acercado al Dios de la Biblia por medio de Cristo Jesús. Somos los que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es ese siervo sufriente que dice Isaías 53, es ese redentor que dice Isaías 59. Somos los que hemos creído que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero también son los judíos que han creído que Jesús es el Mesías. Porque está escrito que en Efesios capítulo 2 dice que de los dos pueblos hizo uno. Ahora, ¿quiénes son los que no están en Cristo Jesús? ¿Cuál es ese grupo? Ese grupo es el pueblo de Israel. Son los judíos que no han creído que Jesús sea el Mesías. Si nosotros logramos entender esto que el apóstol Pablo nos está hablando, todo esto que habla para los que estamos en Cristo Jesús, yo le aseguro que vamos a entender muchas cosas. Ahora,
Para que nosotros entendamos bien lo que estamos leyendo, y en particular este texto, para darle un contexto correcto, sabemos que nos debemos algunas veces ir unos versículos adelante u otros atrás, o hay veces que nos tenemos que ir unos capítulos más atrás o unos capítulos más adelante, o hay ocasiones en que tenemos que leer la carta completa, el libro completo, para saber de qué está hablando y poderle sobre eso darle un contexto al texto cuando no es muy claro. Y en esta ocasión nos vamos a ir 2 versículos atrás de nuestro versículo base. Nos vamos a 2 de Corintios capítulo 3 del verso 6 en adelante. Mire, le voy a dar lectura. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justicia. Vamos a retomar el texto anterior. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces ya vimos el primer punto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Vamos a tocar las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Usted cuando ha leído este versículo, ¿usted se ha preguntado qué cosas viejas pasaron? ¿Y cuáles son esas cosas que son hechas nuevas? Tomando el versículo anterior, nuestro contexto, nosotros podemos ir entendiendo cuáles son esas cosas viejas que ya pasaron. Muchas veces le repito que caemos en malas interpretaciones porque no le damos un contexto adecuado a lo que estamos leyendo. Y ahorita, mire, yo le aseguro que vamos a empezar a entender algunas cosas según este contexto que tomamos. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? ¿Usted qué ha entendido de este versículo? ¿Y cuáles cosas son hechas nuevas? Según el contexto de 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, que le voy a volver a dar lectura, mire, dice, en el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Aquí ya nos está hablando de algo nuevo, de un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, sabemos que hay un antiguo pacto. Y si nosotros en el versículo anterior, en el texto, leímos que el apóstol Pablo está escribiendo que las cosas viejas pasaron, entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas viejas como este viejo pacto ya pasó. A ver, ahora le voy a aclarar una cosa. Por ejemplo, hace rato leímos unos textos que, por ejemplo, Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, entendemos que si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entendemos que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Ya hablamos
que el apóstol Pablo se refiere aquí de dos grupos. Un grupo que está en Cristo Jesús y otro grupo que no está en Cristo Jesús, que ya dijimos quiénes son. Entonces, mire, esto es algo tremendo, ¿verdad? Saber que, por ejemplo, nosotros que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación por Él, pero hay quienes no están en Cristo Jesús que sí hay condenación para ellos. Y de la misma manera usted aplique esto a los versículos que leímos posteriormente. Y de la misma manera, aquí nos está hablando de un nuevo pacto. Entonces entendemos y sabemos que hay un antiguo pacto. Pero este viejo pacto, ¿para quién ya pasó? Para los que estamos en Cristo Jesús. Y le voy a seguir dando lectura al versículo. Dice: también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. A ver, nuevamente vamos. El viejo pacto, que era a través de la letra, ese viejo pacto para los que estamos en Cristo Jesús ya pasó. Porque ahora, según lo que estamos leyendo en el nuevo pacto, Él nos ha hecho ministros del Espíritu. Entonces, eso viejo que ya pasó, que es el ministerio de la letra, viene lo nuevo, que es el ministerio del Espíritu. Pero le vuelvo a repetir, para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, todavía este viejo pacto tiene vigencia. Y mire, aquí es tremendo lo que enseguida vamos a leer. ¿Por qué? Porque nos habla de un misterio de la letra y dice que la letra mata. ¿A qué letra se refiere? Yo he escuchado a ciertos predicadores mesiánicos, otros adventistas, que ellos todavía quieren vivir bajo un viejo pacto, que cuando se encuentran con este versículo, al no entender lo que está diciendo, porque parece algo contradictorio lo que está diciendo, al no entenderlo, les dan ciertas interpretaciones, manipulan de tal manera el texto para que el texto diga lo que no dice. ¿Por qué? Porque, les repito, para ellos es algo irracional esto. Le voy a dar lectura al versículo 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, miren cómo le llama el apóstol Pablo el ministerio de muerte. Dice que grabado con letras en piedra. ¿Qué fue grabado en letras con piedra? Lo que fue grabado fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Entonces, ¿de cuál letras está hablando el apóstol Pablo? De los 10 mandamientos. Por eso yo le digo que posiblemente se oiga algo irracional, algo contradictorio lo que está pasando aquí. Porque si los 10 mandamientos ya pasó, entonces nosotros ya no tenemos mandamientos. Bueno, es un punto que nos llevaría en verdad algún tiempo explicar esto, pero yo espero que en videos próximos podamos tomar esto. Porque ahorita lo que yo estoy tratando es de poner base, es de poner un fundamento en el cual estoy levantando estos argumentos. Porque posteriormente, si el Señor nos los permite, vamos a hacer otros videos sobre este mismo tema. Pero que haya un fundamento de acuerdo a la Escritura, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir.
Entonces volvemos a este punto. ¿Cómo el Señor aquí en su palabra, el apóstol Pablo llama a esos 10 mandamientos un ministerio de condenación? Miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Ahora mire, si es algo difícil entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo, o escribió aquí, ¿sí? Pero yo le recuerdo una cosa, que esto es en Cristo Jesús. Ahora, si hay un viejo pacto, ya vino lo nuevo, es el nuevo pacto. Las cosas viejas pasaron, pero de esas cosas viejas que pasaron, el Señor hace cosas nuevas. De ese viejo pacto, el Señor hace un pacto nuevo. Y para esto, yo le voy a dar base bíblica para que ustedes vean. Por ejemplo, miren, Hebreos capítulo 8, verso 13, miren lo que dice. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esto es algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto es algo de esas cosas viejas que ya pasaron. Ahora el Señor nos ha dado un pacto nuevo. Pero esas cosas viejas como este nuevo pacto no han pasado para los que no están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que no están en Cristo Jesús? El pueblo de Israel, los judíos. Y esto concuerda con lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y se lo voy a leer, mire, porque hay una gran controversia, un gran debate sobre estos temas. Y hay un gran debate porque yo considero que no se han entendido correctamente. Nosotros como cristianos decimos que no estamos bajo la ley. Los mesiánicos y otros como los adventistas, ellos dicen que todavía la Torá sigue vigente. Pero con esto nosotros vamos a poder entender cosas como estas. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 17, mire lo que habla el Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, algo real y verdadero es que el Señor Jesús dijo que no venía a abrogar la ley. Él no ha venido a abolir la ley, ¿sí? Y dice que la ley no puede pasar hasta que todo se cumpla. Entonces, ¿cómo nosotros, como cristianos, decimos que la ley, la Torá ya pasó? Pues es contradictorio, ¿verdad? Pero lo entendemos. Cuando nosotros vemos que esas cosas viejas que pasaron son para los que estamos en Cristo Jesús. Pero esas mismas cosas viejas están vigentes para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, no para la iglesia, no para nosotros. Y esto de la iglesia también, ahí también entra el pueblo de Israel, el judío, que ha creído que Jesús es el Mesías.
Entonces yo le repito, el judío no ha entendido, al menos el judío mesiánico, no ha entendido esto. No ha entendido que en Cristo Jesús hay cosas viejas que pasan y esas cosas son hechas nuevas. Pero vamos a ir dando unos ejemplos con la misma escritura. Vamos a ir viendo algunas cosas viejas que ya pasaron. Por ejemplo, mire, así rápido le voy a decir y ahorita lo vamos a ver. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel engloba muchas cosas, abarcan muchas cosas. Y una de las cosas que abarca es un sacerdocio, es un templo, son sacrificios, son rituales de purificación y todo lo que conlleva esto. Esto abarca lo que es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y nosotros lo vamos a comprobar con la misma escritura. Mire, primero vámonos a Hebreos capítulo 8, verso 6. Mire lo que dice. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros leímos anteriormente en 2 Corintios capítulo 3 versículo 8, leímos que el antiguo pacto tenía gloria, pero el nuevo pacto tiene mucho más gloria que el antiguo pacto. Y es lo que aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo, pero ahora él ¿quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Te voy a seguir leyendo. Versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Vámonos, mire, a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Comentábamos apenas que una de las cosas viejas que pasaron con este viejo pacto es el sacerdocio levítico. ¿Sí? Y es aquí lo que estamos leyendo. Pero tenía que venir un sacerdocio nuevo, porque está diciendo la escritura que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esas cosas que pasaron, esas mismas cosas el Señor las hace nuevas. Pasó un sacerdocio levítico, pero viene uno nuevo, según el orden de Melquisedec. Bien. Y eso concuerda con el Salmo 110. Le voy a dar lectura. Salmo 110. Versículo 4, mire lo que dice. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire, hasta en el pueblo judío se sabe que este salmo es un salmo mesiánico. Está hablando del Mesías. Y aquí nos está diciendo que iba a venir un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y sabemos que en el orden de Melquisedec, como era Melquisedec, este personaje que tuvo un encuentro con Abraham, tenía el oficio de sacerdote, pero también de rey.
era rey. Y tenía que venir un Mesías que cumpliera esas dos funciones, la función de sacerdote y la función de rey, porque el sacerdocio según el orden de Melquisedec de eso requiere. Entonces viene un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero recuerde, yo le pido que recuerde y tenga en su mente lo que hemos estado repitiendo. Esto es para los que estamos en Cristo Jesús. Hay un sacerdote nuevo, según el orden de Melquisedec, para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso usted lee en los profetas, por ejemplo, en Ezequiel habla de un templo que se va a levantar. Pero ese templo es porque el pueblo de Israel todavía está en el antiguo pacto, ¿sí? Para los que estamos en Cristo Jesús el Señor nos ha dado un nuevo sacerdocio. En el versículo, estamos en Hebreos capítulo 7, versículo 12, mire, dice, porque cuando se cambió el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. ¿Usted da cuenta cómo en Cristo Jesús las cosas tienen que venir nuevas? ¿No son las mismas esas cosas viejas del antiguo pacto? Y por eso yo le decía, si nosotros entendemos este punto, lo que quiere decir la idea que tenía el apóstol Pablo al hablar que lo que estamos en Cristo Jesús, entonces podemos entender que esa ley, esa Torá, que tanto se ha debatido si está vigente, no está vigente, para nosotros los no judíos, está vigente o no, mire, aquí nosotros lo podemos entender. Pero esto todavía va mucho más allá, porque es algo muy difícil de entender, que espero que posteriormente lo podamos explicar. Seguimos. Versículo 18-19, mire lo que dice. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Dice, aleluya, gloria a Dios. Entonces una gran bendición tenemos nosotros para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a retroceder un capítulo 6, porque es aquí donde yo quiero empezar a mostrarle algunas enseñanzas, algunas doctrinas que son parte de esas cosas viejas que pasaron, pero que también han sido hechas nuevas para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Y vamos a leer capítulo 6, versículo 1, mire lo que dice. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios lo permite. Mire, por muchos años yo no entendía estos versículos. Y no los entendía porque no le estaba yo dando un contexto correcto. Yo cuando leía como no judío que soy, cuando yo leía este versículo, yo decía, pero ¿cómo dice que dejemos las enseñanzas acerca de Cristo? Para mí eso era algo ilógico, que yo pudiera dejar algo o que el Señor Jesús enseñó o que nos enseñaba acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. No lo entendía. Y luego dice, mire, avancemos hacia la madurez. Quiere decir que si yo no dejo esas enseñanzas, no puedo avanzar a la madurez. Yo las tengo que dejar. No echando otra vez el fundamento. Mire lo que dice, que no echemos otra vez ese fundamento del arrepentimiento. Y eso era para mí lo que me parecía ilógico.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no me tengo que arrepentir de obras muertas y de la fe hacia Dios? Ya no tengo que tener fe hacia Dios, porque dice ahí que dejemos, que no echemos otra vez ese fundamento. E igual dice otras doctrinas. Y yo no entendía eso. Pero yo cuando entendí que lo estaba entendiendo mal, porque lo estaba entendiendo en un contexto equivocado. ¿Por qué? Porque esta carta de los hebreos fue escrita a los hebreos. Fue escrita a los judíos que habían creído en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que nosotros, como no judíos, no podamos tomar cosas de aquí, no las podamos aplicar a nuestras vidas, las enseñanzas que aquí tiene, ¿no? Pero específicamente fue escrita para ellos en un tiempo específico, en un lugar específico y en un momento específico en que se estaban dando estas cosas. ¿Por qué les escribe el escritor, valga la redundancia, de Hebreos? ¿Por qué les escribe que tienen que dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo? Si nosotros sabemos, como ya lo comentamos, que fue escrita para los judíos que habían creído en Cristo Jesús, lo que el escritor de esta carta les estaba diciendo: miren, hemos sido enseñados mal acerca del Mesías, acerca de la identidad del Mesías. Nos enseñaron mal. Y ahora tenemos nosotros que corregir eso, porque el Mesías ya llegó. Mucho pueblo de Israel no reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una enseñanza equivocada acerca de la identidad del Mesías. Primeramente, ¿por qué? Mire, yo le voy a poner algunos ejemplos para que usted mire que tiene base lo que estamos hablando. ¿Cómo estaba enseñado el pueblo de Israel acerca de la identidad del Mesías? Hace 2000 años, como ahora, se cree, por ejemplo, que el Mesías no tiene que morir en el proceso. El que sea candidato al Mesías no tiene que morir en el proceso de comprobar, de demostrar que él es el Mesías. El pueblo de Israel, el judío, es un pueblo que lee, ahí le fue entregada a la Torá, los pactos, las promesas, como dice el apóstol Pablo. Pero también acuérdese que dice la Escritura que hay un velo sobre de ellos. Y que todo esto, según Romanos capítulo 11, el Señor los metió en endurecimiento. Eso es lo que dice el misterio, este misterio que habla Romanos capítulo 11. Ahora bien, ¿cómo habían sido enseñados ellos? Les repito, ellos habían sido enseñados que el candidato al Mesías no tenía que morir. Si moría en ese proceso, quedaba descalificado para ser el Mesías. Era un falso Mesías, o no calificaba simplemente para ser el Mesías. Entonces, al ver que el Señor Jesucristo muere, para ellos queda descalificado. Además, que sus argumentos del judío es de que nuestro Señor Jesucristo no cumplió todas las profecías que de él hablaba Salmos, que de él hablaba la Torá, que de él hablaba los profetas. No cumplió con todas las profecías. ¿Y qué decimos nosotros a eso? Que es verdad. Porque una de las profecías, por ejemplo, es que él iba a reunir, iba a traer al pueblo de Israel que está disperso en las naciones. Los iba a juntar en Israel. ¿Y ya pasó eso? No. Que él iba a cambiar, por ejemplo, las armas en arados, que iba a traer paz.
ya hay paz completamente. No, al contrario, estamos peor, ¿verdad? En guerras, rumores de guerras. Y así usted puede revisar muchas profecías que hablan del Mesías y él no las cumplió. ¿Pero por qué? Porque, le repito, el pueblo de Israel había sido enseñado de otra manera. El Mesías, según la Escritura, tiene que venir a cumplir dos funciones: una función sacerdotal y una función monárquica. Lo primero que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo fue una función sacerdotal. Por eso Él no ha cumplido las funciones monárquicas de que habla las profecías, pero las va a venir a cumplir cuando Él venga a cumplir la función de rey, como está escrito. Por eso es que en la Escritura al Mesías, al Señor Jesucristo, se le conoce como el Hijo de David y el Hijo de José. Una función sacerdotal, una función monárquica. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pedro, dice la Escritura en uno de los evangelios, que en una ocasión iban caminando y el Señor Jesús les dijo que tenían que ir a Jerusalén, en donde él tenía que ser muerto por los ancianos, por los sacerdotes. Y Pedro dice que lo tomó aparte y le dijo: no, Señor, que esto no te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Y nosotros, o muchos, creíamos o creemos, yo no creo ya eso, que Satanás había tomado al apóstol Pedro para impedir que él fuera a Jerusalén. Pero no. Cuando le dice Satanás, no le está hablando de este personaje, sino la palabra Satanás quiere decir opositor. Estaba diciendo que con esa actitud que Pablo tenía se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué esa actitud del apóstol Pablo? Porque él había sido enseñado que el Mesías no tenía que morir en ese proceso. Entonces Pedro pensaba y decía: a ver, si él va a Jerusalén y muere, ¿qué quiere decir? Que no era el Mesías. Y nos equivocamos al creer que él no era el Mesías. Entonces usted se da cuenta, tomando un contexto correcto, podemos entender ciertos pasajes que a lo mejor hemos entendido mal o no lo hemos entendido con la suficiente claridad. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando Juan el Bautista, dice la Escritura, que fue puesto en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Entonces uno se pregunta, a ver, si Juan el Bautista identificó al Señor Jesucristo como ese Cordero, como ese Mesías, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le entre esa duda si él era el Mesías? Ahora, si nosotros tomamos ese contexto que le estoy diciendo, ¿sí? Una de las profecías que también decían como rey monárquico es que él iba a tomar el trono de David. Lo estaban esperando como un Mesías monárquico, no como un Mesías sacerdotal. Y cuando Juan el Bautista ve que no toma el reino, el pueblo de Israel en ese tiempo estaba esperando al Mesías para que lo liberara del yugo romano. Ellos creían que el Mesías iba a venir, los iba a reunir en una batalla contra el Imperio Romano. Los iban a vencer, iban a instaurar el reino de Israel. El trono de David iba a ser para siempre. Y al ver Juan el Bautista que el Señor Jesús no lo hacía, él entró en la duda y dijo: a ver, ¿sí será el Mesías? Porque no veo que haga lo que tiene que hacer. Por eso es que le manda a preguntar. Y más
más claro es en el libro de los Hechos, capítulo 1, antes de que el Señor sea levantado. Uno de sus discípulos le pregunta: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y qué le contesta el Señor? A vosotros no les es dado conocer los tiempos ni las sazones. De esa manera habían sido enseñados los judíos que la identidad del Mesías solamente iba a ser monárquica y que tenía que cumplir todas esas profecías que hablaban en la función monárquica. Por eso, igual, mire, usted lo puede ver con los dos que van camino a Emaús, ¿sí? Dice que van tristes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha muerto. ¿Y qué quiere decir que murió? Que no era el Mesías, según como habían sido enseñados. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es cuando podemos entender este versículo que dice Hebreos, dejando ya las enseñanzas acerca del Mesías, vayamos a la perfección, a la madurez. Y da 7 doctrinas. Da la doctrina del arrepentimiento, la de obras muertas 2, la de la fe hacia Dios 3, la de los bautismos 4, la de imposición de manos 5, resurrección 6 y juicio eterno 7. Yo veo que cuando predicadores, pastores hablan sobre estas doctrinas, las hablan en función de nosotros. Ahora, no están totalmente equivocados, pero yo creo que nos falta mucha información para entender ciertos temas que hasta la fecha no hemos podido entender en su totalidad. No tenemos mucha información porque también estos temas no se enseñan en las iglesias. Si estos temas se enseñaran en las iglesias de una manera correcta, yo le aseguro que no habrían tantos cristianos que han sido engañados y han sido llevados al mesianismo. Porque al no tener una enseñanza bien fundamentada sobre las escrituras, somos fácilmente engañados. Ahora, por último y nomás tocando estos puntos, les voy a dar unas referencias. Mire, si dice el escritor de Hebreos que tenemos que dejar estas doctrinas del arrepentimiento, nosotros lo que tenemos que investigar, cómo llevaban esto del arrepentimiento en aquel tiempo los judíos. ¿Era el mismo arrepentimiento que ahora? En este nuevo pacto habla de obras muertas. ¿A qué se refiere de obras muertas? Habla de una fe hacia Dios. ¿En qué basaban su fe los judíos? Mire, cuando alguien del pueblo de Israel pecaba, él tenía, según la Torá, que llevar una ofrenda, tenía que llevar un sacrificio. Ahora mire, si yo pecaba, y vamos a decir que yo estaba en ese tiempo, si yo era judío y pecaba, miren, si nadie me veía, ¿yo qué podía hacer? Pues no hacer nada, ¿verdad? Nadie me vio. Y si nadie me vio, bueno, pues se quiere decir que no pequé, no tengo por qué comprar un animalito para llevarlo a sacrificar. Lo puedo hacer. Pero cuando yo reconocía mi pecado, cuando yo aceptaba mi error, me arrepentía, yo tenía que llevar un animalito, un sacrificio, para que mi pecado fuera cubierto, para que fuera sacrificado este animalito en lugar mío. Y yo ponía mi fe en ese sacrificio, que mi pecado iba a ser cubierto. Y si nosotros empezamos a ver cada doctrina, por ejemplo, la doctrina de los bautismos, mire, algo que yo creo que tampoco se ha entendido.
porque se ha confundido, no se ha hecho una separación de los lavamientos. Y usted no va a encontrar la palabra bautismos en el antiguo pacto, usted no lo va a encontrar, ¿sí? En el antiguo pacto no se hablan de bautismo, se hablan de lavamientos, de purificaciones. Y cuando no se entienden esas cosas, se mezclan esas purificaciones del antiguo pacto con el bautismo que sí fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo, y ese bautismo es el que está en Romanos capítulo 6. Bueno, esos lavamientos, bautismos como lo nombran algunas traducciones, esos ya pasaron. Ahora viene lo nuevo, el bautismo que es del nuevo pacto. La resurrección de los muertos. ¿Qué creía el pueblo judío de la resurrección de los muertos? Ahora, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo nos habla, 1 Corintios capítulo 15, de esta resurrección. Anteriormente no sabía que iba a haber turnos, en qué cuerpos, con qué cuerpos vamos a resucitar, etc. Y el juicio eterno es lo mismo. Yo le comenté que solamente esto yo lo quería tomar no como una enseñanza, sino como una plática para poner fundamento y base a lo que queremos enseñar posteriormente, hacer los siguientes videos acerca de esto. ¿Por qué? Porque yo creo que como cristianos es muy importante. Debemos entender qué es la Torá, si la debemos de cumplir o no, ¿sí? Debemos de entender qué es el bautismo verdaderamente, como lo enseña la Escritura, no mezclar cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto. Pues mire, yo espero que esto sea de edificación para su vida, que en verdad haya yo logrado transmitirle lo que yo he entendido sobre estos temas. Y si hay alguna duda, hay algún comentario, yo le pido que lo deje ahí en donde dice comentarios o alguna opinión. Pues bendiciones y hasta luego.